Buenas tardes a todos, mi nombre es Leonardo Estugobat, soy parte de la editorial Acercándonos. Para los que no nos conocen, somos una editorial con más de 20 años en la gráfica y hace un poco más de 10 años nos constituimos como cooperativa. Eh, si nos buscan, nos pueden encontrar a través de nuestra página que aparece abajo, a través de Facebook, YouTube, nuestro canal de YouTube, y bueno, nuestro email acercándonos ediciones @gmail.com. Les venía contando que nosotros somos una cooperativa de trabajo, que nos sentimos parte del campo popular, y por esa razón hoy es un día muy especial, porque recordamos eh, varios hechos en la historia de nuestro pueblo, un pueblo golpeado por diferentes circunstancias, un pueblo que, según algunas voces bastante negativas que se dieron a conocer hace unos días atrás, somos los campeones de los golpes antidemocráticos, los golpes cívico-militares, eh, y digamos, justamente en estos días es uno de los recordatorios de uno de esos golpes, del golpe del 55, pero también, digamos, no queremos dejar de recordar otros hechos que también sucedieron en una fecha como hoy, pero de 1976, y por eso queremos recordar la noche de los lápices. Estamos a 44 años de ese suceso tan trágico que ocurrió en el primer año de la dictadura del 76. Como les decía, nosotros somos parte de ese campo popular, parte del, de este pueblo tan golpeado, y bueno, por eso hoy queríamos hacer esta actividad con compañeros del campo popular que pertenecen al CEPNAL, que es un organismo con el cual nos estamos vinculando desde hace unos días, y que bueno, nos interesa mucho poder, digamos, brindar una charla junto a ellos para que nos comenten su visión, para que nos empezamos a conocer, para, para que juntos, digamos, juntos entre todos, tratemos de desarrollar una visión más, de mayor unidad, que es lo que necesita este momento histórico tan particular, en donde tratamos de levantarnos y tratar de caminar después de una nueva noche del neoliberalismo que sufrimos estos últimos años, y ante, bueno, esta hecatombe que es la pandemia, que bueno, nos recluye y nos pone en una situación bastante complicada, además de lo económico. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Araceli Ibáñez, que es parte del CERNAL. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos permitirnos darnos a conocer. Somos el Centro de Estudios Históricos del Pensamiento Nacional y Latinoamericano, nacido en diciembre del 2017 como un espacio de intervención pedagógica y de investigación dentro del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González. En ese momento, la coyuntura, ¿sí?, por la que estábamos atravesados, nos impuso un lugar de debate dentro de los institutos de formación docente. Por un lado, por la creación de la UNICABA, ¿sí?,
desconociendo el campo de formación e investigación de estas casas de estudio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsó entonces la creación de esa universidad. Por supuesto, la oposición nuestra fue enérgica a la existencia de esta, y por otro lado, la realidad política del país, ¿no?, nos atravesaba en ese momento. Porque a los historiadores, al historiador, la realidad lo interpela y lo atraviesa, ¿sí?, ya sea esta futura o presente, ¿no? En este marco, entonces, el profesor Cantoni nos va a dar cuenta del golpe cívico-militar perpetrado por la autoproclamada Revolución Libertadora en el año 1955. El desarrollo de estos acontecimientos son vitales para comprender, en realidad, el espiral de violencia institucional instalado en nuestro país. Como vos dijiste, Leo, nosotros no queremos dejar pasar en este marco que hoy recordamos también la Noche de los Lápices, donde un grupo de estudiantes de los colegios de La Plata, ¿no?, muchos de la UES, fueron secuestrados durante varios días, del mes de septiembre de 1976, en el marco de la última dictadura cívico-militar, y llevados a varios centros clandestinos de detención y exterminio. Bueno, introducidos entonces nosotros en este marco, yo voy a dar a conocer quién es el profesor Juan Carlos Cantoni, para aquellos que no los conozcan, y luego le voy a dar paso a sus palabras. Bueno, Juan Carlos, lo voy a leer, ¿sí? Juan Carlos Cantoni nació en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, el 17 de diciembre de 1939, es catedrático, historiador, desde 1970 hasta el presente se ha desempeñado en las cátedras del Instituto de los Profesorados, tanto de nivel terciario en la provincia de Buenos Aires y el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González, especializándose en la Cátedra de Argentina Contemporánea y en la Cátedra de Historiografía Argentina. Integró también las cátedras de Historia Económica de la UBA en el año 1974, la Historia Social en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Cátedra Fermín Chávez. Se desempeñó como docente y como investigador en la Universidad de Morón, donde integra el cuerpo académico del Instituto Nacional de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas. También fue asesor en la subsecretaría del Ministerio de Educación durante la gestión de Videgain, y también fue funcionario también del mismo ministerio entre el 75 y el 76. Bueno, imagínense por qué no continúa. Entre sus trabajos e investigaciones figuran las gestiones diplomáticas de Manuel José García ante la Corte de Río de Janeiro, los materiales para la enseñanza de la historia argentina contemporánea, el revisionismo histórico, ensayo de sistematización bibliográfica, política exterior argentina entre 1946 y 1979, materiales para una historia de la historiografía argentina contemporánea, y en coautoría con Fermín Chávez, profesor Manson, Zulé, los 4 tomos de la historia argentina de edición Oriente en el año 1993. Bueno, entonces damos paso, ¿sí?, a el desarrollo de la temática del golpe cívico-militar de 1955, perpetrado por la autoproclamada Revolución Libertadora. Juan Carlos. Bueno, gracias. Gracias a los compañeros de la editorial, ¿cierto? Que, bueno, y el esfuerzo que significa, ¿no es cierto?, de alguna manera ponernos en esta situación de comentar, más que comentar, yo diría, hacer una especie de abordaje que no pretende de ninguna manera, ¿no es cierto?, diríamos, hacer un análisis exhaustivo de lo ocurrido entre el 16 de septiembre de 1955 y el 1 de mayo de 1958, época en que la Revolución Libertadora
abrió, mejor dicho, transfirió el poder a quien había salido ganador de las elecciones practicadas en el mes de febrero de ese año. Me refiero precisamente a Arturo Frondizi, ¿no es cierto? Alejandro Gómez, ¿no es cierto?, como vicepresidente. En primer lugar, creo que va a costar un poco, ¿cierto?, hacer una apretada síntesis de toda este abordaje. Pero quiero dejar claro una cosa. Nosotros vamos a conmemorar la Revolución Libertadora. Y quiero aclarar el término de conmemoración, porque cuando se habla de conmemorar, se supone que se está haciendo un acto de homenaje y exaltación a un hecho, fenómeno o personaje del pasado. No, aquí lo que trataremos de hacer en todo caso es recordar en conjunto, memorar en conjunto. Por eso hablamos de conmemorar en este caso. Dicho esto, en términos que definirían de alguna manera lo que pretendemos desarrollar, hablemos un poquito de lo que se dijo hace un momento, o sea, la Revolución Libertadora, un golpe cívico-militar. Yo creo que el golpe en sí mismo, ¿cierto?, hay que precisar esto, porque es un golpe que estuvo precedido por una, diríamos así, intensa conspiración de carácter civil, en la cual de alguna manera intervinieron los representantes de aquellos partidos que en 1945, para las elecciones del 46, habían formado la Unión Democrática. Con, por supuesto, una exclusión muy notoria, ¿cierto?, que era la del Partido Comunista en su momento. Estas conspiraciones, ¿no es cierto?, dieron de alguna manera cauce a intervenciones militares, que por otro lado, por supuesto, no significa que no tuvieran ellos también una convicción en el sentido de, digamos, de participar en esa cuestión. De todas maneras, la cuestión militar, ¿cierto? También las conspiraciones militares arrancan. Yo creo que la conspiración militar contra el peronismo arranca en 1951. Pero en 1951, con Menéndez, uno de los Menéndez a la cabeza, también estuvo acompañado por civiles, ¿cierto?, que venían de la Unión Cívica Radical, ¿cierto?, de la Unión del Partido Socialista y en todo caso del Partido Demócrata Progresista, que de alguna manera las fuerzas que más fortaleza le dieron a esa Unión Democrática, con otros, por supuesto, otros componentes en 1945. De modo que podríamos hablar de la Revolución Libertadora diciendo que se trata de un golpe que estableció una dictadura, ¿no es cierto?, de los civiles con ejecución militar. Y en todo caso es así la cuestión, porque todo el mundo habla de los golpes militares y deja de lado, ¿no es cierto?, ahí en la semipenumbra que acompaña el acontecimiento, a la participación civil. Y en este caso la hubo, y lo que es más tremendo y más dramático, la participación civil fue, desde el punto de vista de los partidos políticos, una participación orgánica con respecto a la Revolución Libertadora. Y esto es lo que vamos a ver un poquito más en detalle cuando veamos, ¿no es cierto?, distintos aspectos de lo que ocurre entre el 1955 y 1958. En primer lugar, podríamos hablar así, sin el ánimo de hacer una cronología de tan corto tiempo, porque entre el 55 y el 58 son 3 años apenas, hablar un poco de dos momentos claves que de alguna manera tienen que ver con esto y que están marcando una distinta orientación que tuvo el movimiento de la Revolución Libertadora. El primer momento es el que arranca con la llegada de Lonardi. Dejemos de lado todo el conflicto bélico, ¿no es cierto?, que de alguna manera daría lugar para una charla mucho más extensa, donde evidentemente se le dio a la Marina el factor decisivo, ¿no es cierto?, para resolver la cuestión, con la amenaza del almirante Rojas, jefe en operaciones en ese momento, de bombardear la destilería de La Plata, ¿cierto?, con un acto de guerra civil ya muy marcado y muy definido. Pero bueno, el 23 de septiembre del 55, Lonardi
asume la presidencia, ¿no es cierto?, jurando por la Constitución del 49. De alguna manera creo que empezamos mal en ese momento para lo que pensaban algunos civiles que estaban detrás de todo este proyecto. El periodo de Lonardi se prolonga hasta el 13 de noviembre de 1955, en el que también, como producto de una escaramuza, llamémoslo así, interna, de un conflicto interno, los sectores más duros, ¿no es cierto?, de la civilidad y de la marina y de algunos sectores del ejército, lo desplazaron, ¿no es cierto?, del poder e instauraron como jefe de esta dictadura a el general Pedro Eugenio Aramburu, que es quien, por supuesto, va a continuar hasta el 58. Lo que no significa que desde el 13 de noviembre del 55 hasta el, digamos así, el momento en que se produce la elección que lleva al poder a Frondizi, no hayan ocurrido conflictos internos, ¿no es cierto?, entre los grupos militares. Pero bueno, ¿qué significado tiene todo esto? Digamos, a grandes rasgos, Lonardi representa a un sector, digamos así, de la civilidad que estaba fuertemente afectado por el conflicto de Perón con la Iglesia. Evidentemente, ese conflicto, que, bueno, tiene toda su explicación, en fin, daría lugar a otro tipo de análisis, pero digamos, ese conflicto fue girando en torno a un desarrollo que evidentemente no estaba ni previsto por mucha gente del peronismo, casi la mayoría del peronismo, ni tampoco de muchos, diríamos así, de la Iglesia Católica. Y digo esto porque en realidad, ¿no es cierto?, el conflicto trató de ser un conflicto de poder que obviamente tenía las suyas en su momento, pero que fue de alguna manera profundizándose hasta llegar a un clima, ¿no es cierto?, de guerra, como el que se plantea a principios del 55. Es decir, en definitiva, el problema era, bueno, el bombardeo de la Plaza de Mayo del 16 de junio, que también, ¿no es cierto?, estaba en manos de los militares de la, digamos, de aeronáutica y de marina, digamos, de aeronáutica, de marina y de aeronáutica, digamos, militar. No solamente, sino que también había grupos, ¿no es cierto?, que estaban allí actuando en la conspiración en ese momento, que poco tenían que ver con la defensa de la catolicidad del pueblo argentino, amenazado, ¿no es cierto?, por vaya a saber qué intereses inconfesables del régimen de puesto. Digo esto porque cuando se produce la reunión de la Junta Consultiva, una cosa que vamos a hablar, la Junta Consultiva, en los debates de la Junta Consultiva, Miguel Ángel Zavala Ortiz dijo que el tema de la Constitución había sido un tema de discusión cuando preparábamos, entre varios, el golpe del 16 de junio que había fracasado. Es decir, ellos prácticamente también indican de que estaban en un proceso de conspiración previo que después se completó. Bueno, Lonardi representa a los sectores católicos, ¿no es cierto?, que en alguna medida vieron, ¿no es cierto?, el tema del conflicto de la Iglesia como una reedición local de lo que podía haber sido el conflicto producido en España en 1936 entre el, digamos así, el Frente Popular, ¿no es cierto?, en ese momento, y la Iglesia española. Y el desemboque posterior, ¿no es cierto?, de una guerra civil. Y detrás de todo esto estaban los grupos católicos, pero predominantemente los grupos del nacionalismo católico, ese nacionalismo integrista que tenía sus raíces mucho más atrás en la historia. Y en definitiva, ¿no es cierto?, prácticamente se habían organizado estos grupos católicos juveniles de una manera, digamos así, incluso que formaban prácticamente lo que alguna vez reivindicaron con el nombre de comandos civiles. Pero cuidado, estos comandos civiles, llamémosle algunos casos, digamos, citemos algunos casos con nombre y apellido, Mariano Grondona, ¿no es cierto?, Arnaudo, ¿no es cierto?, y el mismo, ¿cómo se llama este muchacho? Ayer, hoy y mañana, Mario Amadeo, que por otro lado va a ser mi funcionario del gobierno de Lonardi. Pero Lonardi, según lo que han leído y se han digamos, y probado posteriormente, Lonardi no era un hombre proveniente del nacionalismo católico. En todo caso, digamos así, un militar más comprometido con el nacionalismo liberal o el nacionalismo democrático que estaba apareciendo en la Argentina desde el año 54 con el nombre de Partido Demócrata Cristiano. No digo que haya estado encuadrado en el Partido Demócrata Cristiano, pero
Este movimiento, esta postura, en el primer momento de Lonardi, implica, ¿no es cierto?, el intento de digamos así, de resolver el problema del peronismo, ¿no es cierto?, con un criterio más bien de carácter tolerante. Y aquí vamos a ampliar un término que utiliza la historiadora Spinelli en un excelente trabajo que se llama Los vencedores vencidos, en la cual ella hace una clasificación de los antiperonismos que digamos así, se desenvolvieron durante la Revolución Libertadora. Hay un peronismo tolerante que entiende que el problema era depurar la administración pública y la vida política de la Argentina, resolver, por supuesto, el conflicto con la Iglesia, depurar la vida política argentina, ¿no es cierto? Y después tratar de, digamos así, de llevar el peronismo a una vida democrática. Se suponía que el peronismo era en ese momento algo así como una masa que estaba comprometida con un modelo de tipo totalitario. Evidentemente, esta postura no era la que tenían otros políticos que estaban detrás del gobierno de la Libertadora. Y por eso cuando se produce la crisis de noviembre del 55, con el desplazamiento de Lonardi, ¿no es cierto?, también se da el desplazamiento de otros funcionarios del gobierno de Lonardi que sí pertenecían a los sectores del nacionalismo. Incluso fíjense ustedes, hubo un personaje muy tristemente célebre, ¿no es cierto?, que en su momento, Silvano Santander, había hecho pública una denuncia que el ministro de Relaciones Exteriores de Lonardi era un nazi que estaba, digamos así, nominado, digamos, ¿no es cierto?, en el famoso libro azul, ¿no es cierto?, que el equipo de Braden había hecho circular por América Latina para demostrar que Perón era un simple agente del nazismo durante la guerra o era en todo caso un pretendido Führer, ¿no es cierto?, nazi en la Argentina. Esto venía, por supuesto, del lado de la izquierda del Partido Socialista y en general no de la izquierda del Partido Socialista, que veía nazis y fascistas por todos lados. Perón era, ¿no es cierto?, un fascista, ¿no es cierto?, y en lo que había hecho la Argentina había intentado, ¿no es cierto?, desarrollar un modelo fascista hasta donde pudo darle, ¿no es cierto?, posibilidades la historia argentina. Por lo menos es también lo que muchos intelectuales vinculados con el socialismo también van a seguir diciendo. De alguna manera, ¿no es cierto?, esto significó el desplazamiento. Y el reemplazo, ¿no es cierto?, es aquí cuando se viene dando, ¿no es cierto?, todo lo que sería el antiperonismo radicalizado, lo llama Spinelli. Pero evidentemente el antiperonismo radicalizado no es precisamente un peronismo únicamente radical, porque los radicales tampoco presentaban en ese momento una unidad, ¿no es cierto?, que definiera una postura de esta naturaleza. Este antiperonismo radicalizado es el antiperonismo violento, es el antiperonismo que se lo fue calificando o se lo calificó posteriormente como gorila. Este es el antiperonismo gorila que por supuesto, ¿no es cierto?, va a ir dando diríamos así, una marcada tendencia a tratar de destruir, ¿no es cierto?, el peronismo, desperonizar, ¿no es cierto? Para muchos podría ser o podría haberse entendido como, como borrar la ideología, una ideología difusa, por otro lado, del peronismo. Bueno, era una ideología difusa, pero sí borrar ideológicamente al peronismo, ¿no es cierto?, para transformar después por el proceso educativo a las masas en democráticas e incorporarlas a la vida democrática. Evidentemente, ¿no es cierto?, el mecanismo de la desperonización, como se lo denominó en su momento, no lleva precisamente, o entendemos que no es únicamente una cuestión vinculada con la eliminación ideológica del peronismo. Eso es una de las cuestiones que había que resolver, pero no es la única. Y esto nos obligaría un poco a plantear las cosas, nos lleva a plantear las cosas de otra manera, de una manera de esta naturaleza. En definitiva, lo que se entiende por la desperonización en el marco de la Revolución Libertadora es la destrucción de todo el modelo justicialista. La destrucción de todo el modelo justicialista no es únicamente quitarle a los peronistas la posibilidad de hablar de Perón, de cantar la marcha,
de rendirle culto a Eva Perón, ¿no es cierto? Y de, digamos así, de seguir con toda la liturgia, o mejor dicho, el folclore del peronismo. Había que desmontar todo el modelo peronista. Eso es el problema. Y eso no es lo que les podía llegar a interesar específicamente a los militares, que terminaron derivando por otro lado, sino que era lo que realmente pretendían aquellos que habían empujado al movimiento de septiembre del 55 a una restauración de lo que de alguna manera podría haberse planteado como la continuidad de la Unión Democrática del 45. Y detrás de ellos, los intereses de sectores sociales muy interesados precisamente en que este modelo del justicialismo pudiese ser transformado, o mejor dicho, destruido e instaurado un modelo liberal de neto corte capitalista. Con esto no queremos decir que el peronismo no haya sido un capitalismo, pero esto tiene que ver con otra cuestión. ¿Cuál era la característica específica del modelo justicialista? Y tal como lo plantea por allí en un viejo texto que no es tan viejo porque tiene las características de ser una obra excelente, como fue La estructura social de la Argentina, que hizo Susana Torrado, ya habla del modelo justicialista como un modelo distribucionista. Es decir, donde la creación de la riqueza, ¿cierto?, era distribuida en función de potenciar un mercado interno que apuntaba esencialmente a generar la motricidad, o mejor dicho, el mecanismo, digamos así, dinámico de la industrialización. Pero este mecanismo, algunos dirán, bueno, hay algunas semejanzas con el momento actual, y yo te diría que quizás sí, que las hay, pero en alguna medida tenían que ver con otras cuestiones en ese momento. La Argentina pretendía ser un país industrial, y ese país industrial, ¿cierto?, industrializado, indicaba una estrategia de, digamos así, de distribución vinculada con un modelo de acumulación capitalista, porque no hablamos de industrialización sin eso. Primero. Segundo, ese modelo, ¿no es cierto?, distribucionista que plantea Torrado, se basaba fuertemente en una alianza, digamos así, de sectores y de clases muy particulares. A ver, primero, estamos hablando de una alianza del poder sindical que Perón había, digamos así, impulsado en los años previos a su llegada a la presidencia, o sea, durante el periodo de 1943 a 1946, el poder sindical, o sea, la clase obrera en términos, digamos así, mayoritarios, el empresariado industrial, o la burguesía industrial, como más adelante se lo va a denominar, por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, el poder militar, ¿no es cierto?, digamos así, legitimado como el poder militar en función de la defensa nacional. Defensa nacional, lo que significaba que evidentemente debía apuntarse, ¿no es cierto?, a un proyecto de generar una autarquía militar en la Argentina y por lo tanto un desarrollo industrial vinculado con ese proceso. Por otro lado, ¿no es cierto?, una legitimación que también venía de la Iglesia Católica y en todo esto, ¿no es cierto?, una configuración del Estado que permitía buscar unos mecanismos del equilibrio en esa cuestión. Todo esto, ¿no es cierto?, con una, digamos así, con una legitimación que se dio en un momento determinado como la construcción, ¿no es cierto?, de una, diríamos así, base constitucional que dejaba de lado en gran medida los presupuestos liberales de la Constitución de 1853. Es decir, estamos hablando de la Constitución de 1949. Como ustedes pueden ver, todo esto no es simplemente la, diríamos así, obnubilación, o sea, o la, digamos, el sentido como es que por ahí lo llaman, las masas estaban, digamos así, magnetizadas por la figura del líder. No, sí, es cierto, había un liderazgo muy fuerte en ese sentido de Perón, pero cuidado, no es que todo este conjunto, ¿no es cierto?, estuviera simplemente integrado con una masa amorfa, ¿no es cierto?, que simplemente era llevada de un lado para el otro, ¿no es cierto?, simplemente por la manipulación de una camarilla. No, detrás de todo esto había una clara convicción de muchos sectores. Por eso, cuando se pensó de que destruido el peronismo, destruido el aparato simbólico del peronismo, el aparato, digamos así,
del poder del peronismo, el peronismo iba a desaparecer. Y por eso hubo quienes, ¿no es cierto?, en algún momento hablaron de una larga agonía de la Argentina peronista que no termina de concretarse con una muerte definitiva en la Argentina peronista. El presente te está diciendo que la larga agonía va a seguir durante mucho tiempo todavía. Eso corresponde a mí, discúlpenme los años que ustedes quieren. De todas maneras, esto, ¿no es cierto?, es lo que se plantea como un proceso de crisis. Hay una crisis, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esa alianza de sectores sociales que están vinculados con un proyecto económico, con un modelo de acumulación y con la existencia de un proyecto de desarrollo industrial en la Argentina. La crisis está planteada por varios sectores, en algunos casos, ¿no es cierto?, porque en realidad el sector empresarial entiende de que en realidad, por la propia lógica de su condición capitalista, ¿no es cierto?, hay una, digamos así, una disminución en la tasa de ganancia, por un lado, se planteó o se había planteado el intento de la productividad, pero en definitiva esto hay una primera ruptura. La otra ruptura es la que se va a generar con sectores reaccionarios de la Iglesia, inspirados por las políticas de un papado reaccionario como el de Pío XII, alentado por la decisión, ¿no es cierto?, o por de alguna manera la fuerte influencia del cardenal Spellman, ¿no es cierto?, el norteamericano, en la creación de los movimientos de la democracia cristiana en América Latina. Todo esto fue generando, ¿no es cierto?, rupturas. Y estas rupturas, evidentemente, ¿no es cierto?, fueron las que crearon un estado, digamos así, que no comprometía la posibilidad de la continuidad de este proyecto, se puede haber solucionado, pero sí es el punto donde estos sectores reaccionarios del 45 van a insistir en la conspiración y en el encuentro de una, digamos así, de una cabeza militar que los va a resolver. En definitiva, no era nuevo. Militares pundonorosos, ¿cierto? O en todo caso, de cierta extracción nacionalista en 1930, con Uriburu a la cabeza, habían logrado, ¿no es cierto?, desplazar un gobierno popular. Aunque poco tiempo después, ¿no es cierto?, los verdaderos intereses que estaban detrás de la oligarquía, por supuesto, está con el general Justo, lo desplazaron y hicieron lo que se denominó la radicada infamia, o sea, ese periodo que termina en el 43. Ojo, en este sentido, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta de que en realidad los golpes militares, ¿no es cierto?, tienen esta característica. Hay sectores sociales que se van a beneficiar con el golpe, pero después de haber depurado el golpe, ¿no es cierto?, de lo que podía ser algún principio de continuidad anterior. Bueno, dicho esto, ¿cómo se produjo el momento esto, digamos así, de la desperonización? Hay un periodo duro, muy duro, ¿no es cierto?, que llega hasta, yo diría, digamos, hasta un momento determinado. Yo diría que hay un cambio de clima en el periodo. Hay un periodo muy duro, ¿cierto?, que es el que llega hasta la convocatoria a constituyentes para definir la constitución, digamos así, el orden constitucional. Digo esto porque anteriormente a este periodo Aramburu, ¿cierto?, simplemente porque, digamos así, porque tenía el poder para hacerlo, había anulado, ¿no es cierto?, por una proclama pronunciada en Entre Ríos, ¿no es cierto?, la Constitución de 1949. Constitución que, por otro lado, ¿no es cierto?, algunos consideraban inexistente como tal, porque la habían considerado que era espúrea de sus propios orígenes. Pero de alguna manera, suprimida la Constitución, se pensó en la convocatoria a elecciones, ¿no es cierto?, para, digamos así, integrar una convención constituyente que diera lugar a una, digamos, a una nueva constitución. En todo caso, no es que hubiese un vacío de constitución, en realidad no se cumplía ningún tipo de constitución, pero simplemente lo que se hizo, ¿no es cierto?, fue restaurar, entre comillas, la Constitución de 1853 y convocar a una convención constituyente para reformarla, actualizándola a la situación que se estaba viviendo en ese momento. En realidad, en ese momento se produjo la elección, pero ahí, esa elección, ¿no es cierto?, hizo que el frente político, ¿no es cierto?, de la Revolución Libertadora, no digo que se fragmentara, pero sí adquirió determinadas orientaciones diversas con respecto a lo que se había planteado en el periodo, en el clima más duro de la desperonización.
¿Por qué? Precisamente hubo quienes, ¿no es cierto?, sostuvieron que este proyecto de buscar un intento, digamos así, de modificar la Constitución simplemente por la voluntad del derecho, o mejor dicho, por el derecho de revolución, entre comillas, ¿no es cierto?, que se arrogaban los militares en ese momento, era una barbaridad, que solamente podía hacer una reforma de la Constitución vigente, que era la del 49, un gobierno constitucional. Y en este sentido, ¿no es cierto?, se fue perfilando dentro de las fuerzas políticas lo que fue la línea de la intransigencia, ¿no es cierto?, y lo que de alguna manera se va a denominar la línea desarrollista, con la figura de Frondizi, por un lado, ¿no es cierto?, y un equipo que lo acompañaba, ¿no es cierto?, manejado fuertemente por Rogelio Frigerio Abuelo, creo que puede ser así. Bueno, en alguna medida, ahí es donde evidentemente la impugnación de la constituyente, ¿no es cierto?, era una cuestión de proclama de carácter, diríamos así, no de proclama, sino de proyecto anunciado en la, digamos así, la plataforma anterior a la elección. De todas maneras, para el sector político en este momento, que no, y para los militares también, aunque no les interesaba mucho, era lo que se denominó, o lo que se denomina generalmente, un recuento de votos, un recuento de glóbulos, un recuento globular. Las elecciones dieron el triunfo, evidentemente, a los partidos políticos que intervinieron, pero con una enorme masa de votos en blanco, que ponía en evidencia que, lejos de desaparecer el peronismo tenía vigencia en el marco, ¿no es cierto?, ahora de una expresión electoral de lo que se venía desarrollando desde el propio momento en que Lonardi fue desplazado, en un proceso, digamos así, de resistencia popular. Yo diría que antes de la caída de Lonardi, pero de resistencia popular. Ese marco, ¿no es cierto?, evidentemente estaba poniendo en evidencia de que acá no se había dado, ¿no es cierto?, digamos así, el resultado inmediato de lo que se había propuesto anteriormente. Lo que sigue a partir de allí, ¿no es cierto?, es un proceso que debía cumplirse en un plazo, ni un minuto antes ni un minuto después, como dijo Aramburu, manteniendo una continuidad legalista frente a una propuesta quedantista, ¿no es cierto?, que sostenían los duros de la Revolución Libertadora, o sea, el gorilaje, que de alguna manera quería, digamos así, mantener la dictadura hasta tanto desapareciera definitivamente cualquier forma de peronismo. Bueno, vamos por partes. Esto es un poco un panorama, digamos así, muy rápido de lo que puede ser diríamos, digamos así, las etapas de la Revolución Libertadora. Entonces hay una etapa previa, la de Lonardi, tolerante, la etapa dura del antiperonismo, diríamos así, radicalizado, que no desaparece totalmente, el proceso que sucede a la reforma constitucional, que se restaura la Constitución del 53 con un artículo 14 bis, nada más, y posteriormente el proceso preelectoral que va hasta el 58. Bien. El tema de la desperonización. Aquí esto podríamos desarrollarlo muy largamente porque de alguna forma el 7 de diciembre de 1955, después de la caída de Lonardi, del desplazamiento de Lonardi y de todo el equipo que lo acompañaba, Mario Amadeo, Villada Chávez, Goyeneche y otros personajes que venían del nacionalismo y que ven junto con él, el gobierno militar, con Aramburu y compañía, a partir, ¿no es cierto?, de las directivas básicas aprobadas el 7 de diciembre, precisaban los alcances del proceso de la desperonización. Sería largo plantearlo esto, pero voy a tomar, ¿no es cierto?, las memorias del almirante Jorge Perren. Perren, ¿no es cierto?, era el jefe de la base naval, aeronaval de Puerto Belgrano, que se sublevó en el 55, ¿no es cierto? Y era un hombre estrechamente vinculado a Rojas, indiscutiblemente, que era el vicepresidente que no modificó su postura, su posición, desde el momento en que estalló la revolución hasta el momento de Frondizi y aún después. El relato del almirante Perren, ¿no es cierto?, tiene
ha publicado sus memorias. Las memorias esas las había utilizado Potas para hacer su historia de la relación de las fuerzas militares con el poder político en la Argentina. Y bueno, y ahora están publicadas. Dice, se dio principio de ejecución con la disolución del Partido Peronista y la intervención de la CGT y de todos los sindicatos y agrupaciones sindicales de segundo grado. Intervención, dice, en realidad el decreto era de disolución de la CGT, pero bueno, y se afirmó en los primeros meses de 1956. El 2 de enero fue disuelta la Fundación Eva Perón y el 5 del mismo mes se disolvió la Confederación General Económica, EFA, y sus fondos fueron destinados a obras sociales. El 5 de marzo, un decreto prohibió el uso de símbolos, leyendas, fotografías, marchas con fines de propaganda peronista. Aquí obviamente se refiere al decreto ley 4161, el tristemente célebre y por todos muy conocido. Se inhabilitó para desempeñar cargos públicos a dirigentes peronistas y a quienes ocuparon ciertos cargos, sí, ciertos cargos públicos, desde el 4 de junio de 1946. En abril, otro decreto inhabilitó para desempeñar cargos sindicales a dirigentes que ocuparon cargos en la CGT o en las confederaciones o sindicatos afiliados entre febrero del 52 y el 16 de septiembre del 55. En mayo del 56, y por un decreto ley, se derogó el estatuto sindical vigente. Se prohibió a los gremios intervenir en actividades políticas y se autorizó la formación de tantos sindicatos como quisieran crear libremente los obreros y empleados pertenecientes a los respectivos gremios. La ruptura del monopolio sindical, sí, así lo dice, que había sido uno de los puntales más sólidos del predominio político de Perón, era congruente con la ideología liberal que animaba al gobierno, pues devolvía a todos los asalariados la libertad de afiliarse al sindicato de su preferencia o a ninguno, así como elegir sin ataduras políticas indebidas, así como elegir sin ataduras políticas indebidas a los dirigentes sindicales que a su juicio ofrecían mayores garantías de defender los intereses gremiales. La medida contribuía además a sanear la actividad de los partidos políticos, pues eliminaba el factor de perturbación actual que representaba el monopolio sindical con su desmedida capacidad económica y de coacción. Este párrafo de las memorias de Perren, ¿no es cierto?, es, digamos así, sumamente elocuente acerca de lo que acabamos de decir, en el sentido de que lo que se trataba acá en el marco de la desperonización era desmontar de alguna manera los mecanismos, no los mecanismos, sino la composición misma de esa Argentina justicialista que había sido, por supuesto, digamos así, derrotada no, simplemente liquidada o pretendidamente liquidada en la Revolución Libertadora. Cabe destacar que en la memoria de Perren, ¿no es cierto?, lo que queda muy en claro, ¿cierto?, es que, diríamos así, la preocupación central está en los sindicatos, y está en los sindicatos, y por otro lado, por supuesto, en la fortaleza que los sindicatos podrían tener. Es un reconocimiento a esa fortaleza. Entonces, liberar, ¿no es cierto?, todo el mecanismo gremial, era liquidar el movimiento obrero, que se suponía era precisamente lo que peor podía pasarle a la Argentina en ese momento. El tema de digamos, otro tema clave de esta cuestión es el mecanismo, ¿no es cierto?, de la, digamos así, yo diría, eliminación de los factores, digamos así, simbólicos del peronismo. Para esto, por supuesto, se pensó por un lado con todas estas eliminaciones que señaló Perren, ¿no es cierto?, por adelante, que no van a terminar allí. Por otro lado, ¿no es cierto?, digamos así, había que limpiar, ¿no es cierto?, terminar con lo que se denominó la gran ignominia, es decir, esa mezcla de corrupción, de podredumbre, de delincuencia política, etcétera, etcétera. Y para esto se pensó en la conformación de diríamos así, de una junta, mejor dicho, de una Comisión Nacional de Investigación. La Comisión Nacional de Investigaciones
mejor dicho, fueron tres elementos tres organismos los que se crearon en ese momento. Por un lado, digamos así, la Comisión Nacional de Investigaciones, que dependía de la Vicepresidencia de la Nación, o sea, del Almirante Rojas, absolutamente. Por otro lado, la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, decreto de diciembre del 55, y por otro lado, el tercero, la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial. La Comisión Nacional de Investigaciones es el organismo más espantoso que se le podía haber ocurrido, por supuesto, sin hablar, ¿no es cierto?, de lo que fue la represión del 9 de junio del 55 y los fusilamientos en los cuarteles, los fusilamientos en las comisarías, los fusilamientos en los basurales, está ese, digamos así, ese baño de sangre que fue la culminación de un antiperonismo radicalizado, como lo hemos visto anteriormente. Pero de alguna medida, la comisión investigadora, fíjense ustedes, era se integraron 60 comisiones que investigaron, ¿no es cierto?, de una multitud de temas en los ministerios, organismos dependientes, las irregularidades, anomalías, delitos, violaciones cometidos por el tirano de puestos, entre ellos, ¿no es cierto?, los negocios de Jorge Antonio, los bienes de Román Subisa, bueno, en fin, hay 60 comisiones que establecen de todo. La comisión tendría digamos así, unas facultades muy particulares. Fíjense ustedes, lo tomo del decreto de fundación de esta comisión investigadora. Fíjense ustedes, la comisión y las comisiones que ésta nombrara, y aclaremos, existían comisiones provinciales y comisiones municipales, con las mismas características y las mismas barbaridades. Hacer concurrir, estaban facultados para la comisión, que estaba integrada por militares y civiles, militares en retiro, militares en actividad y civiles. Hacer concurrir, incluso con el auxilio de la fuerza pública, y recibir indagaciones a las personas sospechosas o acusadas, como también aquellas que deban comparecer como testigos. Disponer y mantener incomunicaciones y o detenciones cuando fuera necesario para el mejor éxito de la investigación. Allanar domicilios particulares o establecimientos públicos con auxilio de las fuerzas públicas si fuera necesario. Recoger o secuestrar todas las pruebas relacionadas con la investigación, pudiendo incluso examinar y aprovechar con el fin propuesto papeles privados de los sospechosos. ¿Te imaginas dónde queda la Constitución del 53 con esto? Dictar medidas precaucionales necesarias para evitar la desaparición de los bienes ilícitamente adquiridos. Es decir, determinar en primer lugar que los bienes que cada uno podía tener eran ilícitamente adquiridos. Y por otro lado, generar una interdicción. Esto está bien claro. Disponer exámenes periciales y de todo procedimiento técnico que fuese necesario. Obtener de los bancos, agencias bancarias y otras entidades similares, así como la Dirección General Impositiva, y de los registros de la propiedad, la remisión de antecedentes bancarios, cuentas corrientes, depósitos, cajas de ahorro, liquidaciones de impuestos, inscripciones de dominio, etcétera, que estimen convenientes. Extraer las constancias que necesiten de los registros de los escribanos públicos nacionales o provinciales sin otra formalidad que precisamente reclamarla. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, esto es tremendo, fuera de los casos ya considerados cuando lo consideren necesario, el que deberá serles prestado de inmediato, ¿cierto?, a cualquiera que fuera la autoridad que se lo hubiera requerido. Esto es tremendo. En definitiva, claro está que no, digamos así, no fue aceptado aún por sectores civiles que seguían manteniendo todavía una concepción de tipo liberal, por más que nadie salió a repudiar los fusilamientos de junio del 56, ¿está?, que algunos de los que integraron la comisión, digamos así, la Junta Consultiva Nacional, otro de los organismos, ¿no es cierto?, civiles de participación directa sin poder de legislar, pero sí de legitimar cada una de las barbaridades que el gobierno militar podía producir. La Junta Consultiva Nacional, ¿no es cierto?, estuvo reunida el 10 de junio de 1956, precisamente en la noche del levantamiento de Valle y de todo el grupo peronista que lo acompañó, sesionó, y la sesión está en un acta secreta
y nunca se dio publicidad. De todas maneras, ese material puede estar en la Escribanía General de Gobierno de la Nación, a donde supuestamente fueron los textos de todas las actas secretas de la Junta Consultiva. Pero no sería muy raro inferir que lo que planteó en ese momento la Junta Consultiva fue, en todo caso, lo que después va Ghioldi, ¿no es cierto? Américo Ghioldi, uno de los integrantes de la Junta Consultiva, publicó en La Vanguardia cuando sostuvo que se había acabado la leche de la clemencia y que la letra con sangre entra. Pero sigamos con las comisiones investigadoras. Hubo, por supuesto, digamos así, reclamos. Y esos reclamos, ¿no es cierto?, venían de juristas que de alguna manera veían que esto era una cosa que está bien. Eliminar la Constitución del 49, bueno, así pase. Está bien, digamos así, darle todo esto un derecho, digamos, revolucionario, bueno, así pase. Pero esto ya era una violación a derechos, digamos así, reconocidos por la propia Constitución que intentaban defender. La cosa es que el 6 de abril de 1956, después de algunos meses de actividad, ¿no es cierto?, la comisión investigadora, ¿no es cierto?, fueron cesadas en sus funciones. Bueno, aquí donde vienen, por supuesto, el almirante Rojas, ¿no es cierto?, que las presidía, pronunció un discurso en el cual, por supuesto, sostuvo que evidentemente había que aceptar, ¿no es cierto?, lo que la alta política pretendía. El almirante McClellan, que era el presidente de la comisión investigadora, sostuvo que lo que se había hecho era manejarse con una potestad imperativa discrecional al gobierno surgido del movimiento triunfante para poder desarrollar esto, y, ¿no es cierto?, lo que en alguna medida hizo el que fue decano de la comisión investigadora, el personaje digamos así, Alejandro Dago Olmberg, ¿no es cierto?, un descendiente del Olmberg que había venido con San Martín Alvear y otros en 1812. Imaginás vos, el barón de Olmberg en aquel entonces. Bueno, había sido director del zoológico de la ciudad de Buenos Aires. En el discurso que produjo dijo: que nadie se llame engaño, lo probado alcanza, el régimen de la gran vergüenza está juzgado sin apelación posible y no se repetirá nunca más. El espíritu gorila vela. Sí, el espíritu gorila vela. Por una extraña inversión semántica, el término gorila califica hoy al hombre entero, al hombre de los sí de Kipling, al que no tiene miedo cuando los demás tiemblan, al que conserva su fe cuando los demás desesperan, al que vela sus armas cuando los demás yacen quebrantados, al que está listo a partir en cruzada cuando los demás ocultan la cara entre las manos. El espíritu gorila es la rebeldía de la cultura en acción y es hoy la guardia de la revolución libertadora, cuyos grandes caminos y cuyas grandes cuestas no desandaré. Bueno, no cabe duda, ¿no es cierto?, que todo esto había prácticamente, ¿no es cierto?, asumido esta cuestión del término gorila. Bueno, quizás haya sido por su condición de supuestamente naturalista, porque algunos discuten esa condición, pero bueno. El otro aspecto concreto, ¿no es cierto?, de digamos así, de las comisiones nacionales fue digamos así, la depuración de las Fuerzas Armadas. En este sentido, la depuración y la transformación de las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes, en primer lugar, la Libertadora restituyó en el poder a los militares que habían sido desplazados por su participación en el golpe de 1951, en el golpe del intento del 53, de un personaje que se quiso pronunciar, y por supuesto en junio del 55. Y a partir de ahí se iniciaron las purgas. Yo creo que esto es importante marcarlo, porque es un gobierno militar que prácticamente depuró de cualquier posibilidad vinculada con el modelo peronista en las Fuerzas Armadas, tanto en la Armada, en la Aeronáutica, como en las Fuerzas del Ejército. Hay un autor, Massey,
apellido, ¿no es cierto?, que ha trabajado un texto de un libro, ¿no es cierto?, que está vinculado con el tiempo de revancha y que estudia la desperonización de las Fuerzas Armadas. Yo creo que en este sentido conviene enmarcar algunas cuestiones que son claras. A comienzos del 56, dice Massey, tribunales especiales, junta de calificación en todo caso, integrados en su mayoría por oficiales reincorporados, extendieron la purga hacia los grados inferiores. En este contexto, en febrero del 56 fueron pasados a retiro obligatorio jefes y oficiales superiores. Además, a partir de la orden Operaciones 44, la depuración se extendió a los suboficiales que construían el sector más leal a Perón. Los castigos no solo significaron el retiro de muchos oficiales y suboficiales, sino el destierro a guarniciones de frontera o bien a destinos burocráticos a muchos cuadros jóvenes que podían ser considerados recuperables. Según San Martino de Dromi, en su historia política de la Argentina, dice, la Marina de 114 altos oficiales fueron dados de baja. En el ejército hubo 75 de los 86 generales en actividad. Pasaron a retiro. Cientos de oficiales y suboficiales fueron dados de baja. Evidentemente, esta depuración, ¿no es cierto?, era como vaciar, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas de aquella, que no fueron la única, entendámonos, porque, bueno, desde los fusilamientos de junio, ¿no es cierto?, a este proceso, aquí evidentemente, digamos, la temática, ¿no es cierto?, era sacar del medio cualquier posibilidad de reacción en este sentido. Pero hay algo más. En la Libertadora, y esto tampoco se suele plantear con mucha frecuencia, no solamente hubo una depuración de los elementos peronistas, sobre todo que estaban en los sectores, digamos así, subalternos de las Fuerzas Armadas, sino que además hubo un cambio brutal en la doctrina militar. A ver, la nueva concepción de la doctrina sería frente a la doctrina clásica, que se había sostenido durante el peronismo, doctrina de la defensa nacional, sustituida ahora por doctrina de la seguridad nacional. En esta concepción, ¿no es cierto?, que venía muy de la influencia que se vivía en ese momento y de los compromisos que el gobierno de la Libertadora, como vamos a ver a continuación, había contraído, entendían que en el caso de la doctrina de la defensa nacional, el enemigo era pensado como un poder externo. El enemigo era, por supuesto, el que podía amenazar la integridad de las fronteras o la integridad, ¿no es cierto?, constitucional del país. El enemigo era extranjero, no era nacional. La doctrina de la seguridad nacional incorporó la idea de que el enemigo podía estar en la población, es decir, internamente, y que podía ser un ciudadano argentino también. Es decir, convengamos en que la doctrina de la seguridad nacional, ¿no es cierto?, que vamos a ver terriblemente llevada a cabo durante la etapa del gobierno establecido por el proceso en el 76, esa doctrina, ¿no es cierto?, tuvo su origen en el gobierno de la Revolución Libertadora. Fíjense ustedes, ¿por qué digo esto? El proceso comenzó, ¿no es cierto?, con la incorporación de la doctrina de la escuela francesa que se empezó a considerar en la Escuela Superior de Guerra hacia 1957, promovida por el entonces subdirector de la Escuela Superior de Guerra, que era el coronel Carlos Jorge Rosas, que había estudiado en Francia entre 1953 y 1955. La influencia francesa en la Escuela Superior de Guerra fue profunda. Algunos graduados de aquellos años, como los generales Ramón Camps, ¿te suena?, o Abdel Vilas, han escrito sobre el impacto de aquellas enseñanzas de su actuación represiva durante la década de 1970. Si estos son los frutos, aquí podemos conocer los árboles, el árbol. ¿Está claro? Es decir, de dónde proviene esto. Es decir, la doctrina de la seguridad nacional es la doctrina, ¿no es cierto?, que le va a dar a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, la idea de que la contrainsurgencia
la guerra revolucionaria era una cuestión interna de un conflicto mundial que no estaba todavía en el plano de una guerra total, pero que era producto de lo que se denominaba en ese momento, y se denomina en todo caso, la Guerra Fría. Pero fíjense ustedes que el problema más grave es que además el tema de la, diríamos, resistencia peronista, la resistencia peronista, que tenía todas las características insurreccionales, que por otro lado eran poner en ejercicio el derecho, ¿no es cierto?, de defender su constitución en su momento, en última instancia. Todo esto fue identificado como una guerra revolucionaria, como una insurgencia que había que combatir en los términos militares. No se llegó a mucho más que a un proceso de decantación, digamos así, de preparación de esto. Y la contratación, ¿no es cierto?, posterior de un equipo francés que se va a instalar en el Estado Mayor General el Estado Mayor del Ejército para seguir bajando el adoctrinamiento correspondiente a esto. La escuela francesa, que ha sido denunciada plenamente por Marie-Dominique Robin, cuando habló de los escuadrones de la muerte, la escuela francesa había había sustanciado una doctrina de esta naturaleza a partir de la experiencia vivida por los franceses en Indochina y en Argelia. Evidentemente, esta doctrina, ¿no es cierto?, era una doctrina que por otro lado podía servir a estos gobiernos que ahora veían en las reacciones populares un acto de contrainsurgencia, digamos así, de guerra revolucionaria, por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, evidentemente tampoco podían dar, digamos así, podían dar fe de haber logrado éxitos de esta manera, porque toda la barbaridad que significa la doctrina, ¿no es cierto?, de la escuela francesa, donde la herramienta militar más importante es el interrogatorio obtenido por todas las formas posibles de tortura y desaparición. Entonces pueden imaginar que no eran, por supuesto, muy diríamos así, te diría, muy exitosas, porque bueno, tuvieron que irse de Indochina y posteriormente se tuvieron que ir de Argelia. Entonces, pero claro, los militares acá en Argentina lo asumieron. Y después en adelante, bueno, yo creo que esto se inicia con la Libertadora, pero se va a desarrollar fuertemente después en el proceso que sigue a la Revolución Libertadora, que es la etapa de los gobiernos tutelados, ¿cierto?, que van a durar hasta la época de Onganía, donde el poder militar sigue controlando la continuidad de este proyecto que se inicia con la Libertadora y, por supuesto, se da la atribución de intervenir en los momentos que corresponden. Otros aspectos del desmontaje, ¿no es cierto?, que se dio en este caso fue precisamente diríamos así, la ratificación. ¿Dónde lo tengo por aquí? Bueno, la ratificación, que por otro lado le daba a todo esto, ¿no es cierto?, digamos, la legitimación internacional, fue la ratificación de la llamada Declaración de Caracas. La Declaración de Caracas fue una declaración producida en 1954 en la 10ª Conferencia de Cancilleres, que se reunió allí a raíz de la iniciativa norteamericana que quería legitimar la operación encubierta que había tenido el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala. La Declaración de Caracas es la llamada Declaración Anticomunista. Argentina no ratificó este documento durante la época de Perón, tampoco lo hizo México y obviamente tampoco Guatemala. Pero de alguna manera esta declaración de Caracas incorporaba a los presupuestos establecidos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca la idea de la existencia de una agresión comunista generada por el establecimiento de algún gobierno que en América Latina pudiera expresar su adhesión a esas doctrinas. Fíjense ustedes que esta declaración de Caracas es el punto de partida de lo que después, en Punta del Este, va a terminar con la expulsión de Cuba en 1962, en enero de 62. Bien, la Libertadora ratifica esto, de manera tal que la transferencia hacia una doctrina de la seguridad nacional está dada también por el cumplimiento del compromiso que esto significa. Y por último, bueno, hay mucho más para hablar de todo esto, pero bueno, no sé, los tiempos los marca esta comisión. Bueno,
El otro tema concretamente fue el tema de la modificación económica, que por supuesto, anulada la Constitución del 49, evidentemente quedaba abierto en la Argentina a cualquier implementación de carácter liberal desde el punto de vista económico. Esto estuvo precedido, para darle legitimidad, por un informe constituido por Raúl Prebisch, un personaje, ¿no es cierto?, que venía de la Comisión Económica para América Latina, del CEPAL, que tenía, por supuesto, una visión industrialista, pero que raramente y en pocos minutos, yo diría en pocos días, lo cambió en la Argentina para firmar un documento que fue, por supuesto, el que legitimó la apertura económica de la Libertadora. En primer lugar, lo que hizo la Libertadora fue eliminar, ¿no es cierto?, toda posibilidad de autonomía en el manejo del comercio exterior. Por supuesto, la liquidación del IAPI, ¿no es cierto?, que no fue suprimido del todo, pero sí prácticamente desactivado en su intervención, por un lado. Por otro lado, la anulación del sistema de los convenios bilaterales que la Argentina había desarrollado a partir de 1953. Acuerdos, ¿no es cierto?, en donde se prescindía del mecanismo del sistema multilateral de pagos. Esto fue resuelto a través de una comisión impulsada por Inglaterra que culminó con con la asistencia de un conjunto de países en París, a donde fue el embajador, con características de embajador, por supuesto, para resolver la cuestión, Berrier, en su momento, y establecer lo que se denominó en ese momento el Club de París. Es decir, liquidar los saldos de los acuerdos bilaterales constituidos por el peronismo y transformarlos en una deuda negociable, que por otro lado podía ser sustentada porque otra cosa que hizo la Libertadora fue ratificar los acuerdos de Bretton Woods y por lo tanto ingresar en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Es decir, la apertura económica en este sentido quedaba, por supuesto, abierta y sin lugar a duda la va a explotar Frondizi mucho más intensamente con posterioridad. Pero fíjense ustedes que de todas maneras todo esto fue configurando un proceso, ¿no es cierto?, que por otro lado tiene algunas otras complejidades, como por ejemplo en la de la educación. Y con esto cerramos nuestra exposición. En definitiva, la Revolución Libertadora, ¿no es cierto?, tuvo frente a sí dos problemas a resolver. Uno, el de crear desde la educación una conciencia democrático-liberal, para lo cual, ¿no es cierto?, se inventó y se implementó en todos los niveles de la enseñanza, primaria, media, superior, de las Fuerzas Armadas y de adultos, una asignatura, llamémoslo así, que se llamó Educación Democrática. Educación Democrática insistía en promover la articulación de la historia leída en la perspectiva liberal, ¿tá?, o sea, aquella reivindicación de Mayo y aquella, digamos así, negación de la tiranía de Rosas, con, ¿no es cierto?, el gobierno de Perón, que era la segunda tiranía. Esta materia, ¿no es cierto?, por supuesto, daría para un análisis mucho más largo, pero esta materia es una de las cosas de las creaciones de la Libertadora que más tuvo vigencia, porque recién fue suprimida en 1973, con la llegada del peronismo al poder en ese momento, en tiempos de, digamos así, el presidente Campos. La materia, ¿no es cierto?, estaba, por supuesto, planteada de esta forma. El otro proceso es la desperonización que se vivió, ¿no es cierto?, en la enseñanza. Quien está hablando en este momento tuvo la posibilidad de trabajar con algunos expedientes en el Ministerio de Educación de la provincia en el 73, cuando realmente, ¿no es cierto?, se podían estudiar digamos así, los sumarios y las cesantías provocadas por aquellos que solamente tenían como pecado, ¿no es cierto?, haber adherido su punto de vista al gobierno peronista en su momento. Pero lo más tremendo fue la universidad. En la universidad, ahí es donde, ¿no es cierto?, la gestión de José Luis Romero, que fue inicialmente, digamos así, designado interventor en la universidad, ¿no es cierto?, procedió a la desperonización. Bueno, evidentemente, contra profesores de distintos niveles y de distintas materias, de distintas facultades, a los cuales se los consideró a todos, por las clases de Romero, como profesores flor de seibo.
y el llamado a concursos para que los concursos pudieran legitimar la calidad científica de los profesores. Pero fíjense ustedes, este texto, ¿no es cierto?, de Federico Niebuhr, ha rescatado una declaración jurada que los que pretendían pasar por los concursos en la universidad, ¿cierto?, debían llenar en carácter, por supuesto, como repito, de declaración jurada. Dice, X, el nombre de los postulantes, declara bajo juramento que no interviene ni participa ni participó en el asesoramiento, defensa, patrocinio o representación de personas y o sociedades interdictas o sometidas a responsabilidad civil y o administrativa por delitos e irregularidades investigadas durante el gobierno de la Revolución Libertadora, por lo que no se encuentran comprendidos en la incompatibilidad que establece el decreto ley, bla, 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 cuyo contenido se declara a conocer, etcétera, etcétera. O sea, que, como ya fue dicho, ¿no es cierto?, dice Niebuhr, prohibía a los individuos que habían tenido algún tipo de actuación durante el gobierno peronista. Entonces, eran flor de ceibo por haber sido peronistas, lo cual no significa que todos hayan sido de buen nivel o cosas por el estilo, pero sacar a Molinari y sacarlo a otros más era, por supuesto, desconocer su carácter científico. Bueno, evidentemente, todo esto es un panorama muy general. Hay muchas cosas que quedan en el tintero, pero bueno, queda abierta la posibilidad de que si hay alguna pregunta poder, digamos así, responderla. Bueno, Juan Carlos, yo te voy a hacer una pregunta. Primero voy a pasar, para todos los que les interesa, ¿sí?, el blog del CERNAL, que es cernal.blogspot.com, y también los encuentran en el Face, buscarlos solamente como CERNAL, CEHPNAL, Centro de Estudios Históricos del Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Yo te voy a hacer una pregunta. Voy a volver un poquito atrás con toda tu exposición, ¿sí?, que me encantó, por supuesto, y te voy a volver atrás un poquito con esta junta consultiva creada por Rojas, ¿no? Y te voy a traer sobre la categoría analítica que trabaja Spinelli, ¿no?, con el antiperonismo radicalizado. Porque en esa junta consultiva, ¿no?, creada por Rojas, Rojas es el personaje sombrío que apareció en todos los golpes de Estado, ¿no?, y que después parece que se acercó al peronismo, ¿te acordás? En un momento. Sí, fue Menem, lo abrazó Menem en su momento. Y es más, digo, él escribió sus memorias, mirá, no sé si se pueden ver, las memorias del almirante Rojas, ¿ah? Sí, sí. Como podés observar, un grueso volumen donde muchas cosas dice él. Pero estas memorias surgen de conversaciones que hizo Jorge González Crespo. El chico González Crespo es exalumno de Joaquín, de Historia, y por supuesto es de extracción peronista, según él mismo confiesa, y según conocía el almirante Rojas también. Bueno, qué sé yo, ya estaba a punto de morirse, entonces bueno, vamos a hacer buena letra. Como los que se confiesan antes de morirse, como confiesan su ateísmo antes de morirse por las dudas, pase del otro lado, ¿no? Lo que pasa es que por detrás de su confesión hay una gravedad institucional muy importante, que fue justamente el aval de lo que estamos hablando, porque justamente voy a esto. Ella trabaja esta categoría analítica, ¿no?, que es justamente el antiperonismo radicalizado, y dentro de la Junta Consultiva, después de los hechos de junio, ¿no?, del 56, digamos, el levantamiento de Valle, que fueron los fusilamientos, la movilización, hubo algunas rupturas dentro de esa supuesta hegemonía, dada su heterogeneidad igual que tenía la Junta Consultiva. Parece que gravedad institucional, o sea, esta espiral de violencia, que nadie se rasgó las vestiduras, como decís vos, ¿sí?, en denunciar, pero que sí hubo algunas rupturas dentro de la Junta Consultiva que de alguna manera, ¿no?, va perdiendo esa hegemonía que el antiperonismo estaba planteando, ¿sí?, dentro del... Así es, exactamente. No sé si se entendió la pregunta, pero me parece que la gravedad institucional de los fusilamientos, ¿no?, y de la ley marcial, necesitaba un pronunciamiento político que no lo tuvo, pero que sin embargo trajo rupturas dentro de la Junta Consultiva. Claro, hubo, es cierto lo que vos decís,
Vamos por parte. En primer lugar, la Junta Consultiva había sido convocada por Lonardi, ¿está? Para darle un amplio, bueno, espectro a quienes habían participado en la conspiración previa a la revolución. Te digo, estaban representados 4 representantes de la Unión Cívica Radical, estaban representados 4 representantes del Partido Socialista, Partido Demócrata Progresista, Partido Demócrata Nacional, los conservadores, y posteriormente el Partido Demócrata Cristiano y Unión Federal. Ahora bien, en todo este conjunto había antiperonistas de distintas, digamos así, posiciones frente al peronismo. Lo que podríamos llamar Oscar Allende, fíjate vos qué nombre, ¿no? López Serrot, ¿cierto? Que después pasan a ser, eran intransigentes, seguían la línea de Frondizi, eran antiperonistas tolerantes. Juan Gauna, que venía de la intransigencia, ¿no es cierto?, pero de la extracción sabatinista de la provincia de Córdoba, que también era tolerante. Y Miguel Ángel Zavala Ortiz, ¿no es cierto?, que era de lo que de alguna manera Spinelli llama, digamos así, antiperonista tolerante. El resto, de Ghioldi, Moro de Justo, fíjate vos, ojo, Sí, por eso. Muñiz, Molina, Horacio Tedi, Julio Noble, Clarín de por medio, Díaz Arana, Aguirre Cámara, Coromina Segura, Pastor, Rebaudi Bilbaso, todos ellos eran radicalizados. Pero fue el sector gorila más fuerte y más potenciado, digamos, de la Junta Consultiva. Los representantes del nacionalismo que había introducido, digamos, Lonardi, fueron separados después por un decreto, separado directamente, no es que diciendo que a ustedes no los queremos, al diablo, sacaron, que fueron Horacio Storni y Enrique Ariotti, que después van a pasar a ser, ¿no es cierto?, digamos, candidatos o integrantes de Unión Federal, y sustituidos por Horacio Marco y Luis María Bullrich. No sé si tendrá alguna parentesco posterior, pero bueno, Dios dirá, que por otro lado eran católicos no partidarios, se llamaban católicos no partidarios. Ordóñez y Ramírez eran católicos liberales, o sea, católicos de la Unión, de la, ¿cómo se llama? De la democracia cristiana. Ahora bien, en este marco, evidentemente, estos que eran más tolerantes fueron los que pusieron el grito en el cielo con los fusilamientos. Pero no para que esto llegara a una ruptura, ¿no es cierto?, de la Junta Consultiva. Por eso te digo, esto puede quedar muy claro para saber quién es quién, quiénes fueron los que integraron este cuerpo, digamos así, de la Libertadora, si alguna vez es posible conocer el acta secreta firmada por todos ellos la noche del 10 de junio, ¿no es cierto?, de 1956. Por otro lado, lo voy a repetir, es una acta secreta. Hay varias actas secretas. Yo tengo por ahí, te aseguro que esto es bastante complicado, pero bueno, este es el tomo primero, fíjate, el tomo primero de las, ¿cómo se llama?, de las actas, digamos así, de los debates. El debate más gordo fue el debate inicial acerca de si había que anular o no anular la Constitución. Zavala Ortiz, por supuesto, fue muy duro en el sentido de decir, primero de todo, la tesis de Zavala Ortiz en este momento, una tesis jurídica muy particular, es decir, la Constitución del 49 fue, digamos así, ilegal, espuria. Por lo tanto, no existía Constitución. Quiere decir que el peronismo vivió toda su etapa sin Constitución. ¿Está? Incluso. Pero por supuesto, era un régimen dictatorial. Por lo tanto, si no había Constitución, esta dictadura instauraba una Constitución que también violaba como dictadura. Más o menos la lógica, ¿no es cierto?, de esta gente es esa, pero es así. Pero claro, por eso la necesidad de llamar a la constituyente, digamos, ¿no?, para la reforma, y me parece que ahí es donde aparecen justamente, después de la necesidad de la constituyente, cuando yo estuve releyendo ahí la revista que recién después ahí aparece Frigerio, porque necesita justamente, claro, es una oportunidad política muy interesante. Frondizi y todos los digamos, radicales que lo acompañaron en ese momento, que venían de intransigencia, de renovación, ¿cierto?,
la vieja tradición de la Declaración de Avellaneda, etcétera, etcétera. Claro. Frondizi había anunciado que iba a hacer eso. Después se presentó, impugnó la Constituyente y se fue. Poco tiempo después se fueron los demócratas del Partido Demócrata Progresista, creo que fueron los que se fueron después, de modo tal que la Constituyente del 57 quedó reducida a una mayoría de minorías. ¿Entendés? O sea, una mínima expresión. Lo terrible del caso es que tú fíjate cómo es que esta Constitución, que no tuvo representatividad ni legitimidad de ninguna naturaleza, a no ser la que le confería el gobierno militar, duró hasta 1994. A mí me gustaría, ¿no es cierto?, que los constitucionalistas revisaran qué pasó con todo el sistema constitucional argentino, que de alguna manera se rigió de este engendro, ¿no es cierto?, que no es un engendro en lo que tiene que ver con la Constitución del 53, sino que prácticamente está vaciado de toda Pero vos date cuenta que la intencionalidad era, digamos, de alguna manera, separar, ¿no? O dejar fuera en ese afán por el antiperonismo y la desperonización, y ponen en los derechos consagrados en el artículo 14 bis, o sea, el único 14 bis, el único bis dentro de la Constitución, más luces no le podían poner al artículo que querían desplazar. Claro. Incluso te digo que hay constitucionalistas del peronismo que cuestionaron que en el 14 bis tuviera el derecho de huelga, guarda. Sampaio sostuvo, Sampaio es un poco el padre de la Constitución 49, sostuvo que poner en carácter constitucional el derecho de huelga podía significar, ¿no es cierto?, darle a la Suprema Corte de Justicia, que no era precisamente la que podía velar por el cumplimiento de esto, la posibilidad de anularlo. Bueno, es un mecanismo que solamente lo puede entender Sampaio. Para mí, viste, el artículo 14 bis es parte de los compromisos internacionales que se habían adquirido hasta ese momento. ¿Ah? De todas maneras, vale la pena, es lo único que existió. Sí. Bueno, no, acá no hay más que felicitaciones. No se olviden del abrazo de Menem y Rojas, por supuesto. ¿Sí? Pregunta María Elena si Zabal Ortiz fue el civil que voló en los aviones cuando bombardearon la Plaza de Mayo. Entonces, de tolerante nada, ¿no? Exactamente. Por eso te digo, esto de que son golpes militares no me suena muy... Es decir, ojo, sí, hay una ejecución militar, pero hay una participación directa. Te digo más, este Zabal Ortiz, Miguel Ángel Zabal Ortiz, que viene del sector unionista, de la Unión Cívica Radical, o sea, el sector más de tradición alvearista y de la Unión Democrática del 45, fue canciller de Ilia en su momento. Fue el canciller de Ilia el que, por supuesto, hizo todo el mecanismo de presión para evitar de que Perón pudiera pasar en su retorno a la Argentina del Brasil acá a la Argentina. Es decir, ya estaba muy... Pero además hay algo que no está claro en el accionar de Zabal Ortiz en su momento, que es su visita a Saigón, ¿no es cierto? Poco antes, no digo poco antes, durante la plena guerra de Vietnam, y donde hizo pública expresión, ¿no es cierto?, de adhesión a la intervención norteamericana en beneficio de la democracia de los subvietnamitas. Punto. Allá él con lo suyo. Pero te das cuenta vos de que hay una conformación mental, ¿no es cierto?, que rige los actos de este personaje. Bueno, yo creo que estamos, Juan Carlos, no, son todas felicitaciones, agradecimientos. Bueno, retribuíselo, decirle que no, que yo me quedo con muchas cosas. Una cosa que quería decir que me quedó en el tintero, te lo digo, porque si me das el micrófono voy hasta mañana. ¿Sabés quién fue el primero en llevar adelante un curso en base a la doctrina francesa acá en Argentina? El general Alcides López Aufrán. López Aufrán es uno de los primeros estudiantes formados por la escuela francesa, ¿no es cierto? Ahora, el libro de de Monique Robin, los Escuadrones de la Muerte, se lo recomiendo a todo el mundo. Es la investigación. Bueno, Amaral tiene un artículo hecho justamente, Amaral,
¿sí? Sí. Tiene un artículo justamente hecho sobre, a lo que vos te referís, ¿no? El no, adoctrinamiento no, perdón, la educación justamente impartida Claro. sobre, y aparte la aplicación de los franceses en la guerra de Argelia, justamente, ¿no? Como la aplicación de la desaparición forzada de personas durante la guerra de Argelia. Usaban la película como se llama, de Pontecorvo. Claro. La película de Pontecorvo, ¿no es cierto? Que es una película para denunciar las barbaridades cometidas por los franceses, los militares franceses, los paracaidistas, los paracas, en todo caso, en Argelia. Lo utilizaron como, a ver, mirá cómo dice Villegas que hay que hacer acá para desmontar la... Ni que hablar, eso esperemos que en la Argentina no vuelva otra vez a pasar una cosa de esa naturaleza. No. Bueno, ahí Leo se suma. ¿Qué tal? Sí, yo de parte de la cooperativa y de la editorial, les agradecemos mucho a ustedes por habernos dado una charla muy interesante, que me imagino que todos los que la presenciaron la sabrán aprovechar. Y para nosotros también es un evento muy importante, que bueno, esperemos no sea, o sea, que tenga su réplica, que sigamos haciendo estas cosas juntos. Y bueno, les agradecemos mucho esta participación, que es muy importante para nosotros para poder reflexionar sobre estos hechos. Y creo que tengo un eco muy importante, pero bueno, muy agradecidos y esperemos seguir adelante trabajando. A los demás, a los que están viendo, les pedimos que bueno, que entren también en el canal de la editorial, en la página, que nos hagan sus comentarios, que nos dejen sus inquietudes y que se suscriban a las redes de la editorial. Y bueno, un saludo para todos y todas y nos vemos en la próxima charla. Hasta pronto.